Seguimos estudiando, hermanos, la primera carta a los Corintios. Sean todos bienvenidos entonces a esta reflexión de mediodía. Recordemos algunas cosas importantes de la primera carta a los Corintios. Primero, deberemos recordar que el tema central de toda la carta tiene que ver con el cuerpo, ya sea que se refiera a nuestro cuerpo como organismo, ya sea que se refiera a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ya sea que se refiera al matrimonio como un cuerpo. Ese va a ser el tema central de toda la primera carta a los Corintios, el cuerpo. Y llegamos al capítulo 15, en donde precisamente se está tocando otra vez el asunto del cuerpo, pero enfocándolo a la doctrina de la resurrección de los muertos, en donde seremos levantados del polvo con el mismo cuerpo, pero exaltado a un grado de gloria semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Otro aspecto importante que deberíamos mencionar también sobre la primera carta a los Corintios es que si nosotros buscamos una iglesia en el Nuevo Testamento que tenía desorden, divisiones, problemas, una mala administración, disciplina, hermanos que estaban pecando deliberadamente en contra de Dios, entre otras cosas atroces, pues todo eso lo vamos a encontrar sin duda alguna en la primera carta a los Corintios. Y esta carta es la que nos enseña que los santos de Dios, que los hijos de Dios, que las iglesias de Dios pueden ser genuinas y sin embargo tener fallas garrafales como las tenían los hermanos en Corinto. Y entonces esto nos lleva a una pregunta importante que hoy vamos a tratar de responder. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si en realidad he sido salvado por Cristo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Yo creo que sí. Es una pregunta que no solamente tratará de responder el apóstol Pablo, sino que es una pregunta que también se la hicieron al Señor Jesucristo. Por ahí en Lucas le preguntaron al Señor: Señor, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y el apóstol Pablo entonces, aquí en el capítulo 15, aunque al inicio del capítulo nos va a dar una definición correcta de lo que es el Evangelio de Cristo, también trata de explicarnos cuáles son los aspectos que nos pueden ayudar a reconocer si en verdad hemos sido salvos. Porque lo peor que le puede pasar a usted es que yendo a una congregación, escuchando constantemente el mensaje de salvación, leyendo las Escrituras, aún con todo y eso, no haya experimentado la salvación. Y lo peor no solamente es eso, sino que usted muera y en esa condición llegue a la condenación eterna. Eso sería terrible, pero es algo que puede ocurrir, es una posibilidad, ya que en el Nuevo Testamento encontramos a personas como Judas, que escuchó la enseñanza de labios de Cristo, que tuvo comunión, una bonita armonía con los apóstoles, con el Señor, que pudo ser testigo ocular de los milagros, señales y maravillas de nuestro Señor, pero aún con todo y eso, se perdió y hoy día, si se puede decir así, está en la condenación eterna, lo que se conoce convencionalmente como el infierno. Y tenemos otros casos en el Nuevo Testamento, como el caso de Demas, que abandonó a Pablo y el trabajo misionero, amando más este mundo y buscando los placeres en Tesalónica. Y pudiéramos mencionar así algunos otros ejemplos de personas que tal vez en algún punto se hicieron la pregunta: ¿soy salvo? ¿Realmente he experimentado la salvación que es en Cristo Jesús? Algunos predicadores han querido dar respuesta a esta pregunta, pero han fracasado por el hecho de que miden la salvación del hombre a través de sus obras. Es decir, se les pregunta: ¿cómo puedo saber si soy salvo? Y la respuesta general es: pues ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tus obras son dignas de un hijo de Dios? En apariencia es una buena respuesta, hermanos, pero recuerden una cosa: la salvación no la obtuvimos por nuestras obras, ni la mantenemos por nuestras obras.
Y aunque Santiago capítulo 2 y otros textos nos dirán que la fe se manifiesta por las obras, la pregunta es la siguiente: ¿hay cristianos genuinos en el Nuevo Testamento que tenían incluso malas obras? ¿Hay cristianos o santos de Dios genuinos que habían experimentado salvación y su vida no reflejaba una vida correcta ante los ojos de Dios? Pues el ejemplo de ellos son los corintios. Los corintios eran hermanos santos, como dice el capítulo 1, dotados de todo don. Sin embargo, estaban teniendo una vida desastrosa. Y entonces, si las obras no son la directriz o el parámetro para saber si soy hijo de Dios o no, sigue la pregunta en pie: ¿cómo puedo saber si soy salvo? El capítulo 15, del verso 1 al verso 5, nos provee de información que, creo yo, es determinante para reconocer si realmente soy hijo de Dios o no lo soy. Capítulo 15, verso 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta es una definición del Evangelio, pero yo quiero centrarme el día de hoy en la frase que aparece en el versículo 2. La frase final que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, eso indica que creísteis en vano. Y entonces aquí está la cuestión: ¿cómo saber si yo realmente soy salvo? ¿Puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Bueno, puedes tener la seguridad, pero ¿cómo saber si realmente yo soy salvo? Hay tres cosas que me gustaría mencionar, tres cosas que encontramos en esta sección, las cuales nos ayudan a saber si somos salvos. Ya hemos dicho que las obras no son la directriz para poder saber si somos de Dios o no lo somos. El apóstol Pedro, entre otros hombres de Dios que genuinamente tenían salvación, cometieron cosas terribles, atroces, como negar al Señor, en el caso de Pedro, y sin embargo eran hijos de Dios. Tenemos entonces que llegar al punto: ¿cómo saber si soy salvo? Bueno, si fuimos salvos por la fe en Cristo, si fuimos salvos por el mensaje del Evangelio, es entonces el mensaje del Evangelio el que nos puede llegar a explicar si realmente hemos sido salvos o no. El apóstol empieza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra evangelio es la palabra griega evangelos, que significa nuevo mensaje o buenas nuevas. Es una palabra que se usa para hablar del mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, para todo aquel que cree, sea judío, sea pagano, sea gentil, una salvación por gracia gratuita por medio de la obra de Cristo. Entonces la palabra evangelio en el Nuevo Testamento se usa regularmente para aludir a ese mensaje, un mensaje de salvación que contiene la enseñanza, la identidad y la obra de Cristo. Y Pablo dice que él les predicó anteriormente a los corintios ese mensaje. Sin embargo, debemos llegar a un primer punto. Vamos a destacar un primer punto, hermanos. La pregunta es: ¿cómo saber si soy salvo? Número 1, por el contenido del evangelio que hemos creído. Por el contenido del evangelio que hemos creído. Usted puede determinar, usted puede reconocer si es salvo o no, en primera instancia, por el contenido del mensaje que usted creyó. Yo como predicador, como cristiano, como hijo de Dios, incluso me puedo dar cuenta si una persona ha llegado a la salvación o no, simplemente por escuchar lo que esta persona dice que es el evangelio.
Hay personas que piensan ser salvas, pero el contenido del mensaje que han creído no es el contenido del Evangelio de Cristo. Y por ese tipo de situaciones podemos saber con toda seguridad que esa persona no es de Cristo. Y así como hay personas que dan una explicación clara, profunda y consciente del verdadero Evangelio de Cristo, también habrá personas que no tienen ni idea de lo que es el mensaje de Dios. Y esto nos puede ayudar a determinar si son salvos o no lo son. La pregunta que le hago yo a usted es, ¿cuál es el contenido del mensaje de Cristo? ¿Cuál es la médula temática de ese mensaje que usted ha recibido? Noten por favor conmigo dos cosas determinantes. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado, y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Podemos saber si somos salvos por el mensaje que hemos creído o que hemos recibido. Bueno, hay dos cosas importantes sobre el contenido del Evangelio. El primer aspecto es que el Evangelio genuino, el mensaje verdadero del Evangelio es cristocéntrico, es cristológico. Tiene como personaje principal a Jesús de Nazaret. Y de hecho, hermanos, el apóstol Pablo aquí declarándonos que es el Evangelio, nos habla de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. El énfasis está constantemente sobre el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el tema medular, Jesús de Nazaret. Y si usted no llegó a escuchar un mensaje centrado sobre Jesús de Nazaret, probablemente no es el mensaje genuino del Evangelio. Noten conmigo, hermanos, algunos textos que nos demuestran que por toda la Biblia el tema central del Evangelio es Cristo Jesús. No hay otro tema. Vean conmigo, por ejemplo, Juan, no pierdan primero a los Corintios, pero busquen Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice así, escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y termina diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son como un embudo, que aunque contienen una gama de diferentes historias, que aunque nos hablan de diferentes personajes a través de la historia de la redención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo esto se resbala por este embudo que termina en la persona, obra y enseñanza de Jesucristo. De manera que el tema central siempre será Jesús de Nazaret. Vean conmigo Lucas también, capítulo 24, versículo 44. Jesús les dijo a los apóstoles, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que dicen los salmos, la ley de Moisés, los profetas, anteriores, posteriores, mayores, menores, todo lo que dice la Escritura tiene que ver con Cristo. Lo que está escrito de mí, dijo el Señor. Capítulo 24, versículo 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y le vuelvo a hacer la pregunta. El mensaje que usted ha creído, el mensaje que usted recibió anteriormente, por el cual usted piensa ser hijo de Dios, ¿es un mensaje que está centrado en Cristo Jesús? Porque incluso aquí voy a ser un poco exagerado. El mensaje del Evangelio no tiene como tema central a Dios el Padre. El mensaje del Evangelio no tiene como tema central a Dios el Espíritu. Tiene tema central a Dios el Hijo. Esa es la médula espinal del mensaje del Evangelio, a Cristo Jesús como Salvador y Señor y Rey.
Vean conmigo, hermanos, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, estuvieron investigando, inquirieron y diligentemente estuvieron indagando acerca de esta gran salvación, escudriñando como aquel minero que le pica la piedra para encontrar la joya. ¿Qué persona, es decir, quién sería? ¿Y qué tiempo, es decir, cuándo llegaría? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otra vez, incluso los profetas del Antiguo Testamento, cuando proclamaban su mensaje, lo que proclamaban era quién era Cristo y cuándo llegaría Cristo. Obviamente para ellos no se les reveló, para ellos fue un misterio tal vez lo que nosotros hoy entendemos a plenitud, hermanos. Pero volvemos al punto. El tema medular del Evangelio es cristológico, es cristocéntrico. Ahora, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, al menos menciona dos aspectos importantes: la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para nuestra justificación. La primera a los Corintios 15, del versículo 3 al versículo 4, nos habla precisamente de esas dos cosas importantísimas, la muerte y la resurrección. ¿Cuál es más valiosa? Pues las dos son importantes, las dos son valiosas. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento profecías que nos hablan tanto de la muerte del Mesías como de su resurrección. Profecías como Isaías capítulo 53 enclaustrarán las dos cosas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que lo trasquila, así enmudeció y no abrió su boca. A través del juicio y la cárcel, fue arrebatado de este mundo y le fue quitada la vida. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por sus pecados fue herido. Y aunque se dispuso con los perversos su muerte, fue enterrado entre los ricos. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Todo esto habla sobre la muerte, la humillación que Cristo hizo por su pueblo, por nuestros pecados. Él fue el sustituto perfecto. Pero inmediatamente Isaías 53 nos empieza a decir: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo puede ver linaje aquella persona que murió? ¿Cómo puede ver linaje aquella persona que no dejó generación? Vivirá por largos días. ¿Cómo puede vivir una persona que ha sido asesinada? Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Cómo puede prosperar alguien que fue humillado y muerto? La única respuesta es resurrección. Tuvo que resucitar de entre los muertos para ver linaje, vivir por largos días y prosperar en la voluntad de Dios el Padre. Y entonces, hermanos, textos como Isaías 53, el Salmo 22, Salmo 110, Salmo 101, Salmo capítulo 2, Deuteronomio capítulo 18, entre una gama de textos, nos hablarán constantemente de Cristo nada más y solamente de Cristo. Ese es el gran tema del mensaje genuino del Evangelio. ¿Es el Evangelio que usted ha escuchado? No es suficiente. Y puede ser que alguna persona aquí diga: ¿cómo que no es suficiente? No estoy diciendo que Cristo no sea suficiente. Estoy diciendo que no es suficiente hablar únicamente de Cristo. ¿Por qué? Porque las sectas hablan también de Cristo. El católico romano predica sobre Cristo. El mormón predica sobre Cristo. El testigo de Jehová predicará sobre Cristo. Los musulmanes incluso mencionarán a Cristo en su doctrina. Los judíos incluso, algunos, reconocerán a Cristo. Algunas religiones orientales también hablarán de Cristo. Pero entonces, el mensaje que predicamos, el mensaje apostólico,
aunque tiene como tema central a Jesucristo, nos lleva a un segundo aspecto. Tiene que ser un mensaje conforme a las Escrituras. Es un mensaje cristológico, cristocéntrico, pero conforme a las Sagradas Escrituras. El mensaje del mormonismo puede ser cristológico, pero está conforme a otras escrituras. De hecho, en la portada se menciona el otro evangelio de Jesucristo. Obviamente unas escrituras profanas, paganas. Y entonces no basta con hablar de Cristo, tiene que ser el Cristo según las escrituras. Los católicos hablarán de Cristo, pero el Cristo según la tradición, el Cristo según el clero. Y no basta, porque tiene que ser el Cristo según las escrituras. Les voy a dar un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo está aquí explicándoles el verdadero evangelio precisamente porque los corintios creían en Cristo, creían que había muerto, pero no creían en la resurrección. Y con esto estaban negando también la resurrección de los muertos. Vean el capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección, hermanos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Los corintios creían en un Cristo que murió por sus pecados, pero no creían en el Cristo que había resucitado. Los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, son confrontados por el apóstol Pablo, porque ellos sí creían en Cristo, pero creían en un Cristo legalista, en un Cristo que les obligaba a creer y a circuncidarse y a guardar los ritos de la ley y a seguir viviendo bajo el yugo de la ley mosaica. Tal es el caso de algunas sectas evangélicas, como serían los hermanos del séptimo día, los sabatistas, entre otras sectas que siguen judaizando, y no son hermanos. Debemos enfatizar claramente que son personas que, aunque con buena intención, que aunque con buenos modales, son personas que están negando la gracia de Cristo, queriendo volver al legalismo. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas en el verso 6 del capítulo 1, estoy maravillado, hermanos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea consagrado a la destrucción, que esté maldito. Y lo repito otra vez, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que esté maldito, que esté consagrado a la destrucción. Si usted cree en un Cristo que le salva por gracia más sus obras, no es el evangelio de Cristo. Si usted cree en un Cristo que murió pero no resucitó, no es el evangelio de Cristo. Si usted cree en un Cristo que es el Salvador pero no es Dios hecho carne, ese no es el evangelio de Cristo. Si usted cree en un Cristo que es puro amor pero que jamás castigará a un mundo perverso, ese no es el evangelio de Cristo. Usted puede tener a Cristo como tema, pero Pablo nos dice que debe ser el Cristo conforme a las Escrituras. Primero los Corintios 15, versos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y las Escrituras en este contexto eran simplemente los textos sagrados del judaísmo y del cristianismo. No tenía nada que ver con otros textos fuera de los que se mencionan en la era apostólica. Bueno, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo saber si soy converso genuinamente? Por el contenido del evangelio que has creído. ¿El mensaje que has creído es cristocéntrico? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es cristocéntrico conforme a las Escrituras? ¿Se amolda a la verdad? Número 2, hermanos. ¿Cómo saber si soy salvo? Por la retención del mensaje original de los apóstoles. Por la retención, y hay que enfatizar eso, por la retención del mensaje de los apóstoles. Ese mensaje cristocéntrico, ese mensaje conforme a las Escrituras, si en verdad se ha creído, se va a retener. Vean el versículo 2, por el cual asimismo
Si retienen la palabra que se les predicó, eso significa que son salvos. Pero si no la retienen, eso significa que creyeron en vano, que su fe no fue verdadera, que su fe no fue genuina. Ahora, hay que enfatizar algo aquí. Hay personas que creen en el evangelio genuino, tal vez superficialmente, pero es el evangelio genuino, un evangelio cristocéntrico, un evangelio conforme a las Escrituras, pero se apartan de ese mensaje por completo. Y al apartarse de ese mensaje se apartan de Dios, se apartan de la verdad, de la iglesia, del estudio de la palabra, de la oración, del reino de Dios. Y ahora son como esas aves en la parábola de la semilla de mostaza, que aunque están tocando el árbol, eso no significa que sean parte del árbol. Y entonces, hermanos, hay personas que conocen el mensaje genuino, conforme a las Escrituras, lo pueden explicar y definir, pero si no lo retienen, si en algún momento lo alteran, si en algún momento lo diluyen, ese es un indicio de que probablemente no son salvos. El ejemplo de ellos son los Gálatas. Era probable que entre los Gálatas hubiera muchas personas que no eran de Cristo, porque corrían bien, pero ahora alguien les estorbó y estaban distorsionando el mensaje de Cristo. Es probable que entre los corintios existieran también personas que no fueran de Cristo, que no habían creído genuinamente el mensaje, porque no lo estaban reteniendo como lo era en su origen. Estaban negando la resurrección. Como también en las epístolas del apóstol Juan, había personas que creían en Cristo, pero no retenían el mensaje original apostólico. Ahora creían en un Cristo que no se hizo carne, puesto que la materia era mala y perversa. Esa era una enseñanza del gnosticismo, y obviamente eso estaba diluyendo el mensaje de Cristo. Recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es lo que le ha pasado a algunas sectas, como sería el caso de los Testigos de Jehová, el sabatismo, el mormonismo, el catolicismo romano. No han retenido el mensaje de Cristo conforme a las Escrituras. La tradición, el dogmatismo, la autoridad de los líderes religiosos llega a ser más importante que el Cristo conforme a las Escrituras. Y esto de la retención, aunque es un mandato, debemos entenderlo como el resultado de la fe. Una persona que ha creído genuinamente en el mensaje de Cristo lo va a retener como es en un inicio, lo va a retener de manera original como lo enseñaron los apóstoles. Noten conmigo la segunda carta a Timoteo 1:13. Segunda carta a Timoteo 1:13. Pablo le dice esto a Timoteo. Timoteo estaba pasando por situaciones complicadas, mucha presión por falsos profetas probablemente, el menosprecio por su juventud. Y cuando uno pasa por situaciones así, por ser joven, por la presión de algunas personas dentro de la iglesia o dentro de la esfera religiosa, uno puede ser tentado a diluir o a moldear el mensaje, a dejar de retenerlo como fue dado originalmente, para agradar a algún hombre, para no provocar disensiones, para mantener la paz dentro del conflicto. Y Pablo le dice a Timoteo que no haga eso. Pablo le dice en el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es la idea de una figura. Las sanas palabras son como una figura que se le entregó a Timoteo. Y él no las puede moldear como si fuera una bola de plastilina. Él tiene que retener la forma de las sanas palabras. Y la pregunta es, si usted creyó el Evangelio verdadero, si usted lo creyó conforme a las Escrituras, ¿lo retiene aún como está en la Escritura? ¿O lo está cambiando? ¿O lo está moldeando? ¿O lo está inclinando hacia ciertas áreas convenientes para usted? ¿Cómo saber si soy salvo? Dijimos, por el contenido del Evangelio que hemos creído. Número 2, por la retención del mensaje original de los apóstoles. La retención es importante, hermanos, porque es un mandamiento, pero la retención es el resultado de una fe genuina, de que ese mensaje ha sido creído en el corazón del hombre. Vean conmigo Colosenses,
capítulo 1, versículo 21, Colosenses 1:21, Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Se da por hecho la salvación de aquellos que creen en Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, si en verdad permanecéis fundados, esa es la evidencia de la fe. Esa es la evidencia suprema de una genuina salvación. Si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Noten cómo aparece otra vez el Evangelio, hermanos, porque ese es el mensaje que debemos retener. El mensaje de los apóstoles, el mensaje de Cristo, es el mensaje en el cual debemos estar parados de manera firme, sin movernos jamás. Ese mensaje que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No me malinterpreten, esto no significa que usted, si escuchó de un pastor el Evangelio por primera vez, así lo mantenga y no crea otra cosa excepto lo que le dijo ese pastor. No, usted tiene que ir a la Escritura y escuchar el mensaje de la Escritura, el mensaje del Evangelio según Cristo, según los apóstoles, y ese es el mensaje que usted debe retener. Y si lo retiene hasta el fin, eso será la evidencia de que usted es hijo de Dios. Porque la salvación, recuerden, no se mide por nuestras obras, no se mide por nuestras capacidades, se mide por el mensaje que hemos creído y seguimos reteniendo con su forma original. Y por último, hermanos, ¿cómo saber si soy salvo? Capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, es que creísteis en vano. Noten que en el verso 1 al final dice: en el cual también perseveráis. Número 3, ¿cómo saber si soy salvo? Por la perseverancia en el mensaje de los apóstoles. Por la perseverancia en el mensaje de los apóstoles. Es triste ver cómo muchos hermanos se casan con las denominaciones o se casan con los movimientos. Durante algunos años estuvo de moda el neopentecostalismo y muchas personas se casaron con esa denominación, con ese movimiento, de tal forma que no importa qué cosa enseñan las Escrituras, el movimiento neopentecostal es el movimiento de Dios, porque ahí desciende el fuego, porque ahí hay milagros, porque la mano de Dios está ahí. Y es triste ver cómo muchas personas darían su vida por perseverar en el movimiento, pero no darían su vida por perseverar en el mensaje de los apóstoles según las Escrituras. Pasa de lo contrario a la fecha. Hay un avivamiento bueno, un avivamiento reformado, cristianos que aman el cristianismo bíblico, pero que sin darse cuenta se están casando con la reforma protestante. Una reforma de hace 500 años aproximadamente, que contribuyó bastante, pero que no concluyó. Seguimos reformándonos, hermanos, de acuerdo a las Escrituras. La liturgia, la vestimenta, los cantos, la forma en la cual se desarrolló eso hace 500 años, no es precisamente la forma apostólica, ni el mensaje apostólico. Tenemos que ir a las Escrituras, hermanos. Tenemos que dejar de ser dogmáticos. Tenemos que dejar de ser tradicionalistas. Y tenemos que empezar a ser inductivos y conformarnos a la verdad en la palabra de Cristo. Que sea la Biblia la que nos amoldee, que sea la palabra de los apóstoles en las Escrituras las que nos den forma. Y si vamos a perseverar en algo, hermanos, que sea en el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué significa perseverar en el mensaje de Cristo? Significa que seguiremos estudiando por toda nuestra vida ese mensaje, tal como lo aprendimos, de acuerdo en las Escrituras. Significa que estaremos estudiando constantemente en las Escrituras, no en las confesiones, no en las tradiciones, no en los dogmas, sino en las Escrituras el mensaje de Cristo.
y significa que perseveraremos para que nuestra vida se conforme a la enseñanza de ese mensaje. Porque ese mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de misericordia, y nuestra vida tiene que conformarse a ese mensaje. Jesucristo dijo: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y creo que no exageramos cuando decimos que la perseverancia en el mensaje implicada en nuestra vida es una evidencia importante que nos hace reconocer si somos salvos o no lo somos. La perseverancia, hermanos, aunque forma parte de nuestra responsabilidad, debemos explicar, es una obra de Dios en aquellos que genuinamente han creído. Si usted ha creído, usted va a perseverar. Y si usted persevera hasta el fin, eso significa que usted ha creído. Es la perseverancia en ese mensaje. Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué usted perseverará hasta el fin? Porque Dios está trabajando en usted, lo está perfeccionando hasta ese día de glorificación. Porque Dios produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es importante recordar, hermanos, que la salvación es por medio de la fe nada más en Cristo. El Cristo conforme a las Escrituras. Pero la perseverancia es la evidencia suprema de que hemos creído. Es la evidencia suprema de que Dios nos está haciendo perseverar, de que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. La vida del justo es como la luz de la aurora, que a medida que se acerca el día va alumbrando con más fuerza. Por tanto, hermanos míos, amados, sigan creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está hoy dudando de su salvación, es momento de que usted haga un examen, pero no un examen de sus obras. Aunque no estoy diciendo que no cambie su estilo de vida, tiene que hacer un examen de lo que usted ha creído, de lo que usted está reteniendo y en lo cual usted está perseverando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das. Bendice, Señor, todo lo que hemos aprendido hoy. Te rogamos nos permitas reflexionar y aplicar en nuestra vida lo que tu sagrada palabra nos enseña. Te pedimos todo esto, te pedimos por las ofrendas y por todas las necesidades que hay, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por último, hermanos, me gustaría mencionar algunas peticiones por las cuales debemos estar orando en la semana. Nuestro hermano Rosendo, le mandamos un abrazo y un saludo. Agradece a Dios porque pronto le darán su prótesis. Pero también pide por Norma, su amiga, y su esposo, porque están enfermos o necesitan de la salud que solo Dios les puede dar. Entonces, por ahí debemos estar orando en la semana por esta situación. Por las mujeres y jovencitas que están escuchando la palabra de Cristo los días jueves, a través de la hermana Greta. Oremos para que Dios las transforme a través de la palabra. Por la iglesia y para que la iglesia tenga el interés de la palabra. Yo sé, hermanos, que es complicado vivir en esta pandemia. Pero deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que en verdad hemos gustado de la benignidad del Señor. Es importante, hermanos, darle prioridad al mensaje de Cristo. Yo como pastor no tengo ningún problema en predicar con 2, 3 personas, porque mi labor es de parte de Dios y delante de Dios, y la recompensa no se dará en este mundo. Pero es importante que usted escuche el mensaje de Dios. Es importante que usted no menosprecie la palabra profética, y no solamente de su servidor, sino de cualquier otro hermano que predique la verdad. Porque es el alimento que nos va a sustentar, porque es lo que realmente tiene valor. Entonces por aquí piden, por eso, ¿no? Por el interés de la Biblia, de la palabra de Dios, y pues esperemos pronto reunirnos, hermanos. Yo estoy también a su merced, para que en cuanto ustedes también crean conveniente, lo hagamos, lo platiquemos y nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Por ahora creo que será conveniente esperar un poquito más hasta que el semáforo de nuestra ciudad pueda cambiar de color. Por ahí les pido que estemos pendientes. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, hermanos.